arriba, 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 que no afloje. Ahí está. República Argentina, Panamá, Colombia, Honduras, El Salvador, México, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, ya lo dije, Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba. A todos el aplauso, que no afloje. Arriba, arriba, Chile, Perú. ¡Qué lindo! Ese aplauso a todo el mundo. Nos conectamos con Asia, África, América, Oceanía, Europa. Tomen asiento. Vinieron las porras y los hinchas de todos los países. No los vi tan eufóricos durante el último mundial. Tengo que aprovechar que después del próximo mundial nos quitan de la copa otra vez, y así que hay que aprovechar que los argentinos somos campeones hasta por lo menos un año más. Bienvenidos a todos, Dios te bendiga. A los que están en casa, hemos cantado, adorado, alabado, hemos entrado a la presencia del Señor, hemos recibido tanto de Él y nos conectamos ahora en vivo. Buenos días, tardes, noches, según los usos horarios respecto a otras partes del mundo. Estamos felices de verdad de estar otra vez en River, un año más, después de la Navidad, de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, el comenzar el año. Y bueno, ya estamos aquí transitando un enero de bendición. ¿Sí o no? Estamos convencidos de eso. No es raro y es de común conocimiento, no es extraño mencionar el tema de los focos de incendio y lo que está ocurriendo aquí en Los Ángeles. En primer lugar, a primera instancia, gracias a los que se comunicaron de otras partes del mundo, diciendo si River estaba cerca, si el edificio estaba cerca, la casa de la mayoría de los hermanos. Sí, hay gente de aquí que ha perdido sus casas, sus hogares, pero estamos lejos. Esto le cuento a la gente de otros países. Estamos lejos de los focos de incendio, están a la otra punta de la ciudad. Por lo general, con los vientos de Santa Ana, los focos de incendio son de este lado. En esta ocasión está en la parte más del norte de Hollywood, de la parte del norte de Los Ángeles, mejor dicho, y todo dice que está sin controlar, de que los vientos van a seguir. Hoy empezaron los vientos otra vez, han venido bomberos. Estoy informando a la gente quizá de otros países que también están informados, pero no tienen la ciencia exacta de lo que está ocurriendo. Se han sumado las dotaciones de bomberos, insisto, de México, de Canadá. Bueno, son los que estuvieron más cerca, ¿no? Por una cuestión geográfica. Los argentinos hubiésemos venido, pues nos quedaba Lo cierto es que, fuera de toda broma, la pérdida es mucha. No podemos generalizar, porque ha habido de todo tipo de comentarios, desde, bueno, son millonarios los que se le quemaron las casas. No, se le quemó la casa, me consta, a muchos hispanos, a mucha gente muy trabajadora. No necesariamente se quemaron casas o mansiones de Malibu, sino también casas de gente muy trabajadora que está allí, que le costó toda una vida y que hay cosas que son irrecuperables, que los seguros no se hacen cargo, y se calcula en 150.000 millones de dólares la pérdida hasta la fecha, lo cual reinsertarse de nuevo en la vida, esto va a ser complejo y hay que orar. También yo no soy seguidor de los que alegan conspiraciones, es que porque se burlaron en tal programa, esto es un juicio de Dios. Creo que esa es una bobería que a veces tenemos los religiosos, o que tienen los religiosos, para no involucrarse, para no ayudar. Si Dios estuviese castigando cada bobería que alguien dice, no quedaría nadie en la tierra. Sí, estamos viviendo los últimos tiempos, un planeta caído, pero ha habido tsunamis que han arrasado con naciones enteras, ha habido terremotos en nuestro querido Chile, en México, y no necesariamente eso se debe a que alguien hizo una declaración, porque a veces surgen esas conspiraciones de esto es un castigo, como una suerte hasta de alegrarse. No, cuando hay necesidad, no tenemos que buscar la conspiración o quién lo inventó, si esto lo decidieron 12 tipos en una mesa, sino que saber que tenemos que estar con los que lloran, acompañar en la medida de lo posible a los que están sufriendo. Nosotros salimos ayer en un plan de emergencia, no salimos antes porque no nos dejaban acercar. Y tenemos las imágenes, fuimos primeros a ver a la dotación de bomberos en Pasadena. Al principio no nos dejaban pasar, dijeron no, esto va a ser imposible por un tema de logística, pero de igual modo tampoco pudimos llevar a muchos voluntarios, justamente por un tema de seguridad. No obstante, los mismos bomberos nos dijeron, miren, lo que ustedes tienen que hacer es ir al sitio donde están los refugiados
Y en el Convention Center, creo que de Pasadena y de otro sitio, en un hipódromo, había cientos de miles de refugiados donde les llevamos comida caliente, agua, cientos de platos de comida a gente que no había comido nada caliente en días. En esas bolsas llevamos los insumos básicos para paliar este momento. Es obvio que lo nuestro es un granito de arena, pero para el que comió, para el que recibió agua, para esa gente que está con sus niños tirados en una manta, en el mejor de los casos, que perdieron todo, lo agradecían con lágrimas en los ojos, no podían creer de que se acordaran de ellos. Uno de los bomberos dijo: voy a hacer de cuenta que ustedes no están, pasen y ayuden, porque no se puede por un tema gubernamental, por temas de seguridad. Lo cierto es que la gente que vemos ahí con tapabocas lo hace por la contaminación, lo tóxico que es el humo. Contaban sus tragedias. Obviamente ahí no estaba ni Mel Gibson, ni Tom Hanks, ni Schwarzenegger, que uno cree, bueno, se le quemó la casa a los famosos. Es esa gente que estamos viendo ahí, que perdieron sus propiedades, gente que trabaja como personal doméstico en esas mansiones, que no tienen dónde vivir, que quedaron literalmente en la calle. Es impresionante, se presume de que ha de continuar el fuego, no pueden todavía detener los focos de incendio. No obstante, nosotros seguiremos intentando ir ahí. Esta semana vamos a llevar miles de pañales, agua, vamos a seguir llevando camiones. Y quería agradecerle a este grupo de voluntarios que fue. Muchas gracias por ayer dedicar todo el sábado. Gracias, de verdad. También hay mucha gente diciendo: me quiero sumar. Bueno, no se puede por temas de seguridad, de logística. No obstante, es un grupo reducido que estamos yendo, pero vamos a seguir ayudando y bendiciendo, tratando de que no se sientan solos. Varios de ellos dijeron: esto no me recupera la casa, ni las mascotas que se murieron, ni los papeles, ni las fotografías que perdí, pero me hace sentir de que Dios no nos ha olvidado, que es lo que siempre tratamos de hacer con River, y ahora con nuestro River Lighthouse, que amueblamos casas. Así llevamos 2.600 casas amuebladas aquí, que a veces nos decían: ¿por qué regalan en Estados Unidos? Que ahí les sobra. No es gente que les sobra. Hay pobreza también, hay gente que vive en condiciones paupérrimas. Bueno, ahora vamos a tener que redoblar esfuerzos, porque va a haber un montón de gente que no va a tener nada, literalmente. Que quizá consiga donde dormir, un techo, pero no va a tener nada, ni cama, ni colchones. Así que ahora viene una tarea de ayuda a donde Dios nos puso, en Jerusalén, en el sitio donde estamos plantados. Así que gracias por tu siembra, gracias por tu semilla, y ahora más nunca necesitamos que ayudes, que siembre y que estés con nosotros. Gracias. Muy bien. ¿Estamos listos? Digan conmigo: estoy listo. Me ha traído tantos problemas el título del mensaje de hoy, porque hace algunos años atrás me sucedió uno de esos eventos al que denominan una epifanía o un momento parteaguas. Y la gente me decía esta semana: seguramente Starbucks te paga, ¿cuándo vas a decir que Jesús compra en Walmart? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí me sucedió algo que no fue en un monte de oración, ni en un servicio, ni en un congreso, sino en una cafetería de la cadena Starbucks. Era una mañana en la que debía escribir un nuevo mensaje. Esto data de por lo menos 13, 14 años atrás. Y yo decidí que tenía unos minutos para tomar un descanso mental e ir a tomarme un café cerca de, en aquel entonces, la Catedral de Cristal. No me formé feliz en la fila porque había poca gente, y en ese momento descubrí que la mujer que tenía adelante pedía un café especial. No pude oír bien, y preguntaba algo acerca de la leche y acerca del azúcar. Y no solo eso, sino que hablaba tan despacio, en un tono tan monocorde, que me enloquecía. Y miraba el menú en los distintos cafés, como si estuviera soñando despierta. Yo consideré que estaba en estado catatónico la señora, porque decía: quiero. Y yo miraba el reloj, mientras sentía que dentro de mí la tensión aumentaba, porque no era comprar plutonio, es pedir un café. Y yo comentaba con los de atrás, digo: pero tan difícil puede ser pedir un café, con mi inglés, por supuesto, fluido. Easy, coffee. Sure. Y me hablaban los gringos.
Y finalmente la mujer se decide por algún tipo de café y saca algunos cupones que le cuento a la gente de otras partes del mundo que es una manera de pagar aquí, coleccionar, juntar cupones que vienen en los periódicos con descuentos y alguna gente hasta puede tener gratis su consumición. Dio vuelta el bolso, vaciando los cupones sobre la mesa y para ese momento yo estaba echando humo. La cajera también estaba molesta, lo mismo que la gente que estaba en la fila detrás de mí, que ya se había amontonado bastante. Todos suspiraban o resoplaban indignados ante la falta de previsión de esta dama que nos hacía perder el tiempo a todos. Yo decía, este es un lugar para ordenar y salir. Ni siquiera es un restaurante de lujo, es un sitio para ordenar y salir. Tal vez ella no tenía ningún apuro, pero los demás sí estábamos apurados. Yo tenía que regresar, en mi caso, a seguir preparando mi mensaje. Tenía que regresar para inspirar a quién sabe cuántos miles. Y la señora me miró un poco incómoda, así que en tono de disculpa, como vio mi cara, supongo que mi cara lo estaba transmitiendo, yo no soy grosero, pero mi cara sí se lo transmitió. Y dice, ay, perdón, señor, por lo general yo no soy así, dijo la señora, pero estuve toda la semana en el hospital de enfrente y en un ratito me voy a llevar a casa a mi hija luego de la quimioterapia. No creo que sobreviva. Y quería comprarle algún desayuno que ella pueda comer sin que lo vomite, pero no sé qué. Y además no me alcanza con lo que tengo. Tengo que apurarme porque la dejé sola en el vestíbulo, en el lobby del hospital. Ay, lamento mucho, señor, haberlo hecho esperar. Perdona a todos, dice la mujer. Ahí es cuando me sentí una cucaracha. Porque esta mujer cargaba con un peso más grande de lo que yo jamás me hubiese imaginado, sola, con poco dinero, con una niña con cáncer, una hija con cáncer, y para juzgarla a mí me bastó esperar un poquito más para ordenar mi café. Fue todo lo que me necesité para juzgarla, para criticarla. Entonces, con mucha vergüenza, atiné a invitarle su café, le dije a la chica de la caja, olvide los cupones, yo invito lo que ella quiera. La mujer me miró agradecida y dice, ay, gracias, especialmente para no hacerles perder el tiempo. Y claro, si alguien entró en ese momento a la cafetería me vio haciendo eso como un buen gesto, que yo con mi tarjeta estaba comprando el desayuno a una mujer desconocida, pero en verdad fue un acto de culpa, de sentirme un piojoso. Me sentí algo peor que una cucaracha, sentía muchísima vergüenza porque yo había hecho comentarios así por lo bajo, la había juzgado mal. Lo único que rogué es que hayan sido todos gringos y no hayan entendido mi español. Y cuando regresé a mi auto, reflexioné sobre el tipo, lo egoísta, lo bribón, lo canalla, lo granuja, en el tipo granuja que me estaba convirtiendo, ¿no? Y ese día, en medio de lo que yo creía que preparaba un mensaje para los demás, Dios me dio un mensaje a mí a media mañana. Dios me llevó a Starbucks para que viera que la gente no son ni números, ni listas de internet, ni miembros de una iglesia, son personas con vidas reales y con problemas, infortunios, tragedias reales. Cuando vemos conductores que tocan bocina, vendedores que se molestan, gente que tarda en ordenar un simple café, nunca podemos conocer la realidad que está viviendo esa persona. Porque algunos somatizan en su propio cuerpo, otros lo exteriorizan insultando, teniendo poca paciencia, siendo iracundos. Pero esa gente a quien nosotros juzgamos rápido, como en mi caso, quizás están viviendo una pesadilla que ni siquiera imaginamos. Y ese día aprendí también que la persona que suele irritarnos más podría ser la que más necesita del Dios que digo predicar. Aprendí de la peor manera, porque aprendí con torpeza y con vergüenza que no puedo predicar a una multitud si no soy capaz de amar y empatizar con quien tengo delante. Y me vino a la mente, en aquel entonces, y ahora también mientras preparaba este mensaje, aquel experimento basado en la Biblia que hicieron algunos psicólogos de la Universidad de Harvard. La tesis fue basada en el relato de Jesús, de aquel viajero que fue asaltado y abandonado en el camino y fue pasado por alto por un sacerdote y por un levita, dos religiosos en la época de Jesús, y que solo se detuvo un samaritano, según la historia del propio Señor.
Así que en esta tesis entrevistaron a seminaristas, alumnos del seminario bíblico, y les preguntaron por qué querían entrar al ministerio, por qué querían servir, y ellos dijeron, es que fuimos llamados por el Señor. Y todos coincidían, todos los seminaristas, que querían ayudar a la gente, querían predicar para salvarlos del infierno, para que tengan una vida con el Señor. Y luego les pedían, luego de ellos decir por qué habían ingresado al ministerio, les pedía que prepararan un sermón, no más de 15 minutos, acerca del buen samaritano. Tenían que preparar el sermón en el aula magna del seminario y que luego tenían que caminar por el campus hasta la capilla para poder exponerlo durante 15 minutos. Así que todos los seminaristas empezaron, luego de confesar por qué habían ingresado al ministerio, comenzaron a escribir los puntos homiléticos o los puntos esenciales de un mensaje que tratara acerca del buen samaritano. Y entonces le dijeron, insisto, terminan el mensaje, van por el campus del aula magna hasta la capilla. Y en el medio del camino pusieron a un actor que simulaba haber sido asaltado, todo sangrado. Y el 99% de los seminaristas siguió de largo, pasó por arriba, corriendo a la capilla para predicar sobre el buen samaritano. Todos estaban apurados para ir a predicar acerca del buen samaritano y ninguno fue buen samaritano. Qué ironía, ¿no? El llamado a servir los hizo indiferentes ante el sufrimiento. Y así como el levita y el sacerdote de la historia estaban tan ocupados amando el servir a Dios que no tenían tiempo en amar al prójimo. Entonces yo entendí que no podemos estar tan ocupados haciendo ministerio que no tengamos tiempo para amar y servir a la gente real con problemas reales. Por eso decía hace un ratito, es fácil concluir de que los incendios ocurren porque alguien se portó mal, que la guerra de Ucrania ocurre porque no sé quién es idólatra. Es fácil buscar un punto, una explicación teológica y no involucrarse, no ensuciarse con el alma de la gente. Lo que sucede es que en algún momento, lo digo con tristeza porque soy parte de la iglesia de Cristo, la palabra se hizo carne y luego, debido a la religión, volvió a ser solo palabra. Y eso que me pasó en la cafetería no fue un hecho aislado. A veces yo tengo que confesar que también me hartan los sermones. Y no quiero que me malentiendan, es mi trabajo hablar de Dios, es el don que Dios me dio, es mi vocación, es mi llamamiento, no haría otra cosa, no predico por dinero, vivo de mi profesión. Pero a veces me canso de oír mis propias palabras, no me soporto. En ocasiones nuestra vida cristiana, y no me soporto porque nuestra vida cristiana a veces tiene que ver más con palabras que con acciones, y a veces pienso que hablamos mucho. Y yo siento con el pasar de la edad y con los años que cada vez quiero hablar menos de Dios y andar más con Él, caminar más con Él. Quiero oír menos de Dios y experimentarlo más. Yo me cansé de los congresos, me cansé de los tutoriales, me cansé de los que predican, pero no por ellos, por las personas, sino que a veces las palabras se empiezan a hartar cuando la fe sin obras comienza a estar muerta, cuando convertimos el mensaje de vida en otro conjunto de palabras, de los tantísimos tutoriales que ya existen, y pasamos de un sermón a otro, de un estudio bíblico a otro, y nos esforzamos por aprender el lenguaje de la fe. Insisto, siempre con buenas intenciones, para enriquecernos espiritualmente. Pero a veces yo siento, y esto permitan que abra mi corazón, no estoy diciendo que todos se sientan así, pero yo siento que a veces es un ejercicio mecánico, que decimos lo que hay que decir, respondemos lo que hay que responder, y al hacerlo reducimos el Evangelio a un puñado de doctrinas, a un puñado de versículos que suenan bien, con un montón de respuestas que finalmente no le dicen nada a la gente. Y terminamos con una montaña de palabras, de retóricas, pero separados de la experiencia real con Jesús. Y por muy espirituales que sean esos versículos, que a veces nos aprendemos de memoria, no se traduce en muchas ocasiones a nuestra manera de vivir. Logramos dominar los mensajes, logramos dominar la Biblia, pero no aprendemos a vivir el verdadero evangelio. Por alguna razón hay como una dicotomía, estamos en las antípodas de lo que predicamos. Y es una autocrítica, Esta desconexión entre lo que se predica y lo que se vive es algo que estamos padeciendo en nuestro extenso mundo cristiano. Es una pandemia, otra de las pandemias espirituales. El decir una cosa en las redes, insultar, hablar sin temor de Dios y después
aprendernos la Biblia de memoria el domingo. Esto pasa en las redes como la punta del iceberg. Apenas es lo que se ve. Cuando alguien en la iglesia o en las redes se acerca contando su dolor, su crisis, su aborto, su divorcio, su confusión respecto a su identidad sexual, la mayoría de los cristianos no sabemos qué responder. Y como los amigos de Job, los llenamos de versículos, de consejos que nadie nos está pidiendo. Usamos la frase, algo habrás hecho. A mí me sorprendió que ante los incendios y tanta gente afectada dijeran, es que algo habrán hecho esos masones, esos actores de Hollywood se lo merecían. Y cuando de pronto la inundación llega a El Salvador, ¿qué decimos? Que el culpable es Bukele. Cuando llega a México, ¿qué decimos? Que es la nueva presidenta. Entonces siempre estamos buscando un autor intelectual que pague por este crimen. Y son prejuzgamientos que hacen que no tengamos que llorar con el que llora. Digo, no tendríamos que tener el valor suficiente para sentarnos junto al alma que llora, a veces sin abrir la boca, que es lo que más se necesita cuando uno sufre. Alguien que nos abrace y no nos pregunte nada. ¿Sí o no? Cuando uno sufre, uno quiere el abrazo y que no nos juzguen, no nos pregunten y nos digan, ¿pero por qué? No entiendo. No hay que entender. Si el dolor a veces no lo entiende el que lo está sufriendo. Y lo único que expresa a través de los lacrimales es que está llorando y nosotros intentamos a veces dar un consejo, llenarlo de versículos. O sea, somos rápidos para darle un mensaje, un sermón, pero a veces no estamos dispuestos a darle un poco de nuestro tiempo. Y nos resulta más fácil ofrecer palabras en lugar de acciones. Y esto pasa a gran escala, ¿eh? De los 8.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra, el globo, hay 1.4 mil millones que viven con menos de $1 al día. 1.4 mil millones que viven con menos de $1 al día. Y no hay que ir necesariamente al continente africano. 1.7 mil millones no tienen acceso al agua potable, algo que nosotros damos por sentado. 35 millones de gente viven con HIV. Y hoy 21.000 personas morirán de hambre o por algo que se derive del hambre. Y sabemos los cristianos que esto es verdad y es apenas un poquito de la estadística. Pero a veces nos desconectamos del problema diciendo, bueno, eso significa que Cristo viene pronto. Pero esa escatología no nos redime de compadecernos, de ayudar. Y decimos, es cierto, el mundo necesita a Cristo. Todos creemos que el mundo necesita a Cristo. Pero a veces al decir esa frase suena como, bueno, de veras me importa. Como si de veras estuviera presente. Pero no me tengo que involucrar personalmente. Oh, el mundo necesita a Cristo. Y pensamos, seguramente a alguien más le vas a hablar de Cristo a esa gente. A veces nos escriben en las redes y nos dicen, Dante, predica, me dicen a mí, predica sobre el arrepentimiento, que hace mucho no predicas. Pero yo tengo policías del pensamiento ajeno que me van diciendo qué predicar. Habla acerca del rapto, nunca te escuché hablar del rapto. Hace falta hablar sobre los últimos tiempos. O sea, me preocupo, pero alguien más debería predicarlo. O cuando dice, deberían ayudar en África. Deberían enviar dinero a una familia pobre que vive en la esquina de mi casa. Desgraciado, ayudarlo vos, que tanto esquina. Entonces, recomendar pobres no es involucrarse. Decir dónde hay pobres, uno ya sabe dónde hay pobres. Eso no es involucrarse, eso no tener carga, eso no es ni amar ni sembrar. Hermanos, yo sé dónde pueden ayudar, no necesitamos GPS de ayuda. Entonces, y esto nos pasa a todos, la mayoría de nosotros estamos enfermos de incongruencia. Decimos una cosa y vivimos de manera distinta durante la semana. Y vivimos desconectados de los mensajes que predicamos. Y el cristianismo no es un sermón del domingo, ojalá lo fuera. Estamos llamados a imitar la vida de Jesús, ¿sí o no? No a repetir versículos de la Biblia como loros, usando lenguaje religioso. Y Jesús le dijo directamente a los fariseos en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas tendrán vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor, dijo el Señor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener la vida eterna. En otras palabras, los fariseos hundían las narices en las Escrituras, en las reglas, y mientras tanto ignoraban completamente a Jesús que tenían delante de sus ojos. Confinaban la fe solo a palabras y le quitaban la vida. Y Jesús nos dice lo que les dijo a los fariseos, que hablemos menos y que lo sigamos más. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos juntos en esto, sí o no? Que hablemos menos y hagamos más.
que hablemos menos y sembremos más. Ahora, yo sé que es difícil evaluar la diferencia entre el verdadero evangelio y nuestra versión evangélica occidental. Yo conté una vez que la primera vez que fui a Kampala, Uganda, para mí fue muy vergonzoso tratar de explicarles que a veces que aquí nosotros nos reunimos una vez a la semana por 2 horas en un edificio que llamamos iglesia. Ergo, les sorprendió que le llamáramos iglesia, un edificio, porque ellos no tienen dónde reunirse. Ellos creen que la Biblia, lo que dice la Biblia, que la iglesia es la gente, ¿no? Ellos dicen, la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Ellos pueden reunirse debajo de un árbol, junto a un río. Les conté nuestra tendencia hispana de cambiar de congregación en busca de mejor música, mejor estacionamiento, cuidado de niños, más jóvenes para encontrar novia. Y a medida que yo le narraba la vida del creyente en América, empezaron las risas hasta que después estallaron en carcajadas. Yo me sentí como contando un chiste. Y yo le describía nuestra vida de iglesia según mi experiencia occidental. Y encontraron muy gracioso que leyendo las mismas escrituras que nosotros tuviésemos un comportamiento tan incongruente. Y decían, ¿pero por qué? Yo digo, a veces se necesita un extraño para que nos señale los problemas que son tan evidentes y que hemos optado por ignorar. Y durante años filtramos el reino a través de nuestros lentes de clase media y hacemos que encaje en nuestra cultura cómoda. Y no apreciamos las necesidades básicas porque las damos por sentado. Está bien, gloria a Dios que tenemos las necesidades básicas cubiertas, por lo menos en esta parte de la Unión Americana. La comida, el agua, el techo prestado, rentado, lo que sea, techo. Nuestra versión de carencia es cuando el celular está lento, el estacionamiento muy lleno. ¿Cuántos han dicho, pero puede ser el trancón y si les vuela la paloma porque el estacionamiento está lleno? ¡Oh! O la señal de internet es débil. Aparece una rayita, decimos, Satanás te ato. Hasta que un día Dios nos quita el velo y nos abre los ojos al resto del mundo, a otras culturas, y nos muestra que hay gente diferente a nosotros, con otras carencias, con otras necesidades. Y entonces el sistema en el cual operaba Dios, según nuestras reglas y comodidad cultural, empieza a desintegrarse. Es cuando nuestra narrativa del Evangelio carece de sentido y nos damos cuenta que algunas promesas que estamos esperando de parte de Dios solo funcionan en nuestro contexto cultural. Como dije el domingo pasado, si un sermón dice que Dios nos va a hacer ricos, si un sermón dice que Dios te salvó para regalarte el Tesla de tu vida, no es verdad, porque esa teología convierte a Dios en un monstruo que solo bendice a los ricos occidentales y menosprecia a los cristianos de Mozambique, de India, de China, Pakistán, Somalia, Malawi y cualquier otro sitio donde un cristiano sincero sigue siendo pobre. Uno no puede decir, desde que tengo a Dios, gloria, me pude comprar la casa. ¿Te compraste la casa por providencia divina? Sí, pero no es que el propósito de Dios sea regalarte una casa, porque el que no tiene una casa, mi papá no tuvo una casa por años, yo pensaría entonces que es un mundano que tiene que irse al infierno. Como dije una vez, si lo que predicamos no es cierto para Naomi Shakira, ¿se acuerdan Naomi Shakira? Huérfana, esa niña que yo conocí que duerme sus noches a la vera del río Katonga y sufre de desnutrición crónica, neumonía, malaria, heredó el HIV en el nacimiento. Si lo que predicamos no sirve para ella, no es verdad. Si predicamos que la voluntad perfecta de una mujer es que se case y tenga hijos, ¿alguien habrá escuchado en alguna iglesia ese mensaje? Dios quiere que te cases. Y entonces agarras al primer desgraciado que encuentras porque Dios quiere que tengas hijos. No, no es verdad, porque omite a las solteras, de hecho cuyo estatus Pablo prefería, ser soltero, las viudas, las que no tienen hijos por elección, por destino, por pérdida, las divorciadas, las abandonadas. Si estas mujeres son ciudadanas de segunda clase en el reino por no estar casadas, por no tener hijos, está excluyendo a millones de personas en la obra del Evangelio. Entonces, si nuestro mensaje, en resumen, es que Dios quiere darnos un buen estatus migratorio, mejor crédito, un buen auto, un perro, una esposa rubia que además no tenga madre,
Entonces no es el evangelio, es el sueño americano disfrazado de evangelio. Pero no es el evangelio. Porque a veces pensamos eso, desde que estoy en la iglesia yo le he pedido a Dios un perro y una esposa huérfana. Bueno, pero eso no es el evangelio. Insisto, lo dije una vez, si lo que predicamos no es cierto para el resto del planeta, no es verdad. La teología tiene que ser verdad en todas partes o no lo es en ninguna. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O es el verdadero evangelio o es nuestro pequeño Dios adaptado al bolsillo del caballero. Dios es uno. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Y el punto es, no me quiero ir de tema, que para predicar el verdadero evangelio no nos hace falta experimentar un llamado sobrenatural. Yo escuché hasta el hartazgo la frase, recibí el llamado. ¡Oh! Y a veces fue indigestión, burritos mezclados con tacos al pastor a las 12 de la noche. Y lo llamó hasta el apóstol Juan a este. Yo conocí a muchos que me dijeron, Dios me dijo que dejara el empleo para servirle a Él. 4 hijos, no tengo otro ingreso económico, pero Dios me dijo. Yo no te podría contar cuántos ministerios se han perdido, cuántas carreras se han frustrado, cuántas familias se han destruido, cuántas cuentas bancarias se han agotado, cuánta gente ha sido lastimado, todo bajo la licencia del famoso Dios me llamó, me dijo. Y a veces somos capaces de escuchar lo que deseamos escuchar o lo que nos gustaría que Dios dijese. A todos nos gusta que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, pero no necesariamente es lo que Dios está diciendo para la iglesia. Vamos a las Escrituras y leemos la carta de Pablo a Éfeso, Efesios 4:1, que dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido. Entonces, contextualmente, el llamamiento es una invitación a todos, no es un lujo para algunos privilegiados. Un propósito de vida, o un verdadero llamado, no necesita ser autenticado mediante un salario o un título. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nunca le dijo engrandeceré tu título. Cuando alguien insiste en que lo llamen por su título es porque aún Dios no engrandeció su nombre. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de llamarme apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, si el gran Pablo no quería que le reconocieran el título, imagínate. Y en nuestra cultura, quien no tiene el título religioso y tiene el honor, la nobleza de hacer un trabajo común y corriente, jardinero, ingeniero, arquitecto, chofer, personal de limpieza, suele tener la percepción de estar teniendo una vida secular ordinaria. A mí Dios no me llamó. Yo trabajo secularmente. He oído esa frase miles de veces. Pero un llamado digno, según Pablo, implica amar a la gente. Trabajes en lo que trabajes. ¿Me están siguiendo, sí o no? Implica amar a la gente. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice, porque para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha dado y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. O sea, nuestro gran error es pensar que los llamados son los pastores, los evangelistas, los misioneros, los profetas o quienes están en un sitio visible. Esto es lo que quiero concluir. Yo te voy a contar algo. Cuando yo era chico, no digan, porque más de uno quisiera llegar como yo a mi edad, yo pensaba que mis papás lo sabían todo. Porque ellos eran padres, punto. Un padre sabe todo. Yo no tenía claro cómo se les había transferido esa información, pero mi papá y mi mamá sabían todo. Eso cuando yo tenía 4 o 5 años, mi papá era Superman, mamá era Batichica. Siempre me parecieron muy viejos y sabios. Y yo creía que estaban completamente seguros de todo lo que sucedía en el mundo. ¿Cuáles eran las vidas reales de mis padres? No tengo la menor idea. Nunca supe que tuvieran vidas reales. Yo pensaba que su existencia era solo porque eran mis padres. Existían para ser mis padres, punto. ¿Qué hace tu papá? Es mi papá, punto. Terminó su misión en la vida. Tuvo otros 3 hermanos, pero fueron un error. Yo era el hijo. Cuando me enteré de adulto que mi papá tenía 19 años y mi mamá 17 cuando se casaron,
Y nos criaron 19, 17 años, me espanté. Eran niños. 19 tenía el viejo y 17 la vieja. No sabían un cuerno de la vida. Lo sé porque yo he tenido esa edad y tampoco sabía un cuerno de la vida. Perdonen los de 17 y los de 19. Pues no saben un cuerno. Incluso a los 20, a veces nos cansamos de ser padres y queremos ir a llorar a la casa de nuestra mamá, ¿o no? Nuestros hijos no saben que somos personas de verdad hasta que un día son adultos y lo descubren. Hace poco yo le dije a uno de mis hijos, te voy a fallar mucho, te voy a fallar. Pero pienso que muchos cristianos inmaduros también creen que los predicadores o los pastores son personas que lo saben todo y que además existen para predicarnos y pastorearnos, punto. Ese es el motivo de su existencia. Pero te voy a decir algo que me va a ocasionar a que siga perdiendo amigos. Yo ya perdí 1 millón de amigos. Me quedaron los pajaritos nomás. Todos los predicadores somos terriblemente humanos, todos. Yo sé que muchos lo saben, dice, ya lo sé, te vi, pero bueno, algunos no. La mayoría estamos luchando solitarios, abrumados, tristes, bregamos con cambios emocionales, con ataques de pánico, de depresión, combatimos los mismos pecados que todos, somos iguales de susceptibles a las arenas movedizas de la vida, nos equivocamos como hijos, como parejas, como padres, como amigos. De hecho, yo nunca he conocido hasta ahora a alguien realmente ungido que no tuviera serios problemas personales. Yo no los conocí. Sé que los que están mirándome no lo van a reconocer, pero yo no conocía a ningún ungido, a ninguna ungida, que no tenga serios problemas personales. De hecho, está ungido porque los patitos no los tiene en línea. Algún patito se le fue. Muéstrame a alguien con los patitos en línea, que sabe exactamente lo que quiere en la vida. Te voy a mostrar a alguien que no está del todo ungido. Y si estás pensando en alguien que excede la regla, es porque quizás sabe fingir mejor, pero créeme, no hay nadie impoluto. Y la mayoría de los que predicamos o pastoreamos, vivimos con una sensación crónica de decepcionar a la gente. Ahora es obvio que aceptamos un papel que conlleva una gran responsabilidad. El ser humanos, el ser auténtico no nos exime de tener un liderazgo humilde, íntegro, diligente. A quien más se le dio, más se le pide. Yo estoy consciente de eso. Sin embargo, me pregunto a veces cuánta expectativa ponemos en simples y pequeños hombrecitos. Todos los que predican cuentan con las mismas 24 horas al día, la misma capacidad básica, la misma vida real fuera del edificio. Y la peor tragedia es poner a un pastor o a un líder en un pedestal. Es la peor tragedia. Nunca contribuyas en eso, nunca. A ninguno, en ninguna parte del mundo donde me estén mirando, nunca contribuyas a eso. Porque eso ha creado demasiados monstruos hegemónicos, tiranos. Y cuando la iglesia es menos parecido a una familia y más similar a una empresa, sus líderes actúan menos como pastores y más como dictadores. Y esto pone en peligro a todos, a las personas, a las familias, a los líderes. Esto pone en peligro a todos. Y el maltrato espiritual crece cuando los pastores son intocables y el resto de las personas son desechables. El poder corrompe todos los entornos humanos. Y cuando los pastores nos autoprotegemos tras el púlpito, tendemos a volvernos manipuladores, controladores. Y si llegamos a sentirnos infalibles el domingo por la mañana, tenemos la tendencia a creer que también somos infalibles de lunes a sábado. Por eso urge que subamos aquí y digamos la verdad sobre nosotros mismos, aunque algunos se escandalicen. La vulnerabilidad es sanadora, ¿sí o no? Y crea más confianza, nunca menos. La vulnerabilidad no socava la autoridad, todo lo contrario. La gente está quebrantada y está sufriendo. Y el mensaje que es proclamado desde aquí, sin identificación, sin empatía, profundiza la vergüenza del otro. Cuando decimos, bueno, te toca sufrir porque algo habrás hecho, eso profundiza el dolor del que está sufriendo. Porque encima que está sufriendo en un hospital, venimos nosotros con nuestras cargas de culpa a decirle que eso le está pasando por no diezmar. De verdad, qué bendito alivio cuando nos mostramos
humanos cuando un pastor confiesa su humanidad. Así es como lo expresa Santiago 5:13. ¿Están sufriendo? Oren. ¿Se sienten bien? Canten. ¿Están enfermos? Llamen a los líderes, a los ancianos de la iglesia para que se reúnan a orar y les unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo, Jesús lo levantará y si han pecado serán perdonados. Sanados por dentro, por fuera, ¿sí o no? Y dice Santiago, conviertan esto en una práctica común, confiesen sus pecados los unos a los otros para que puedan vivir juntos, íntegros y sanados. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado el uno al otro? A Dios sí. Señor Jesús, perdóname todo eso que, ¿para qué te voy a decir? Pero al otro. Yo confieso que tengo pocos amigos a los cuales nos podemos reunir a hablar de nuestros pecados. Y me busco amigos muy pecadores para que nunca haya tiempo de hablar de mis pecados, sino de los suyos. Nunca hay tiempo de hablar de los míos. En otras palabras y fuera de broma, digamos la verdad sobre cómo estamos, aunque nuestro nombre esté en el cartel. Y esto es para todos. Si estamos sufriendo, digámoslo. Si estamos enfermos, comuniquémoslo. Está bien que te enfermes, tiene que pasar. Estamos en un mundo caído. Enfermarte no es falta de fe necesariamente, no es falta de empoderamiento. Si estamos pecando, busquemos el perdón. Nadie se va a escandalizar porque diga, yo estoy pecando y estoy atado a algo que no puedo salir. Siempre va a haber una hermana que va a decir, porque ni se acuerda lo que es el pecado, porque para ella es nostalgia, pero la mayoría te va a entender. Entonces la confesión crea comunidades sinceras, saludables. La confesión salva al que dice la verdad y al que la recibe, siempre. Y yo creo porque lo he visto. Cuando yo predico un mensaje motivador, las personas se conmueven, pero cuando predico un mensaje vulnerable, la gente es libre. Dice, uy, si le pasa a este también, me pasa a mí. Y es normal, yo pensé que era el único pecador. Entonces usemos las herramientas que siempre han funcionado, la verdad, la confesión, la humildad, la oración. Yo sé que no son glamorosas, pero salvan, sanan, ¿sí o no? La iglesia primitiva implicaba tener vidas sencillas, que amaban a Dios, amaban al prójimo. La iglesia primitiva no era lujosa, ni entretenida, ni impresionante, ni complicada, sino que llevaba el evangelio a todo el mundo. El tema es, el punto, el problema de fondo, es que hemos adaptado el evangelio a nuestra cultura hedonista y por eso a veces no damos la talla. Nos pasamos la vida preguntándonos cuándo vamos a hacer algo trascendente para Dios. Los altares, o aquí no tenemos altar, pero los sitios donde la gente pasa al frente se llena de personas diciendo, Señor, yo te quiero servir, envíame a las naciones. Y mientras tanto no nos damos cuenta que Jesús está disfrazado de mamá con una niña con cáncer, tardando en ordenar un café. Que Jesús está desayunando en Starbucks frente a nuestras narices y nosotros pensando que Él nos va a llamar a las naciones. Entonces el llamado es para todos. No veamos a esos hombrecitos que predican como Él tiene el llamado porque Él es especial. A lo mejor somos más charlatanes. A lo mejor tenemos el don de hablar, de expresar, de articular. Pero no necesariamente estamos en una posición que yo tengo que predicar más que ustedes o viceversa. Es posible que tu profesión no implique algo que parezca espiritual, pero no significa que no tengas un llamado a predicar y a servir. La forma de hablarle a nuestros compañeros o empleados, eso es un llamado. Nuestra manera de trabajar con diligencia, de llegar temprano, puntual, de obedecer a las autoridades, eso es parte del llamado. Yo sé que nadie me dice amén, pero por dentro sí. Y nuestro llamado no es para usar dentro del edificio, porque todo el mundo quiere un llamado para servir dentro del edificio. Nuestro llamado es para ser usado ahí, afuera, en la vida real. Por eso tenemos que decidir si queremos servir o si queremos que nos vean servir, porque eso es otro cantar. Nuestra vida es un mensaje, ¿sí o no? Nuestra manera de condenar o de dar gracia es un mensaje. Cuando nos escuchan condenar, eso es un mensaje, eso es una predicación. Como dije la semana pasada, puede que seamos la única Biblia que alguien leerá alguna vez. Y nuestra manera de expresarnos, de reaccionar ante la crisis, eso es un mensaje. Entonces tenemos todas las herramientas para un llamado diario. Tenemos la oración,
tenemos a nuestro prójimo y al Espíritu Santo. El reino de Dios es simple. Nosotros complicamos demasiado los caminos de Jesús. Entonces, ¿cómo es el reino? Y tratemos a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Cuántos han pasado esa materia esta semana? Voy a tratar a la gente como me gustaría que me traten a mí. Tú dices, bueno, pero a veces me toca a cada uno. Y sí, acá lo sufren los sugieres, los servidores, que acá viene gente muy neurótica, muy loca, esto es un hospital. Y hay gente que es maltratadora serial. Son terroristas emocionales. Y entonces uno dice, pero si me maltrato, bueno, uno da de lo que tiene. Yo siempre digo, sonriamos, tratemos a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. No sabemos lo que está viviendo esa persona que parece tóxica o maltratadora. No sabemos las crisis que tiene y por qué llegó a lo que llegó hoy. Un reino puro es lo que Dios quiere, vivido de una manera común. Soltémonos unos a otros los grilletes de la religión, de la cultura, de la religiosidad que nos ata. El llamado no es un montón de actividades de iglesia. El llamado es pequeño, es invisible, es humilde, semillas diminutas en un Starbucks, en un restaurante, en una esquina. Somos valiosos con nuestra vida normal, en nuestras calles normales, cerca de vecinos normales, con un trabajo normal y con chinitos normales que están también en la carretera. Normales y quebrados como los que llenamos esta arena. Acá hay gente, para los que miran desde casa y dicen, qué lindo que estar con esa gente. Acá hay gente amable y buena, enojados y cínicos, malos y sentenciosos, inteligentes y divertidos. Hay quebrantados, hay tristes, hay raros y torpes, preciosos y amorosos. No digan amén porque se van a meter en lío. Asustados y heridos, valientes y apasionados, novatos y vitalicios. Hay gente navideña, hay gente que viene solo para Easter, pero son parte de la iglesia. Somos un grupo de personas muy humanas en River. Cada iglesia tiene a esta clase de personas. Es el desastre más completo y destartalado jamás reunido, ¿sí o no? Peguen una mirada alrededor y miren lo destartalado que estamos. Miren cómo Dios nos ama. Te ama el Señor, princesa. Te ama, príncipe. Pero yo creo que si permitimos que las personas sean humanas, que no finjan, sean auténticas, el reino va a irrumpir de todas maneras posibles, ¿sí o no? La gente ama que uno sea sincero. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta, dijo el Señor, que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, yo en ustedes, yo en ustedes, yo en ustedes. No sé si entendemos el poder de esta afirmación. Somos el Evangelio. No somos gente con el Evangelio bajo el brazo, con la Biblia bajo el sobaco. Somos el Evangelio. La iglesia no son las actividades. La función de la iglesia ni siquiera es enseñar y predicar. Pero como durante años desarrollamos ese acervo cultural, ese sesgo de que aquí se predica el Evangelio, pensamos que el Evangelio es una franquicia dentro de nuestras paredes. Pero si pensamos que el Evangelio se puede contener dentro de las paredes de un edificio, estamos equivocados. Nosotros somos el Evangelio, ¿sí o no? Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros. Alguien tiene que celebrar más que eso si lo acaba de entender recién. Y somos el Evangelio. ¿Para quién? Para el anciano que vive solo, en la casa de al lado, para el pequeño que siempre vemos que almuerza solo, o para la mujer que tarda una eternidad en ordenarse un café en Starbucks. Somos el Evangelio para esa gente. Yo pensaba que el Evangelio yo era para predicar por streaming, no para la señora que no termina de pedir el café. Pero ser el Evangelio siempre va a exigir de nosotros mucho más de lo que damos, que salgamos de nuestro mundo, que entremos en el mundo de otra persona. A mí me gusta la versión de la Biblia, el mensaje, en Juan 1:14, que dice, el verbo se hizo carne y hueso y se mudó con nosotros. Si queremos ser el Evangelio ante los demás, tenemos que mudarnos al mundo de esa gente que sufre. Los momentos que nuestros hijos sienten que más los amamos es cuando nos mudamos a sus mundos. Hagan memoria los que han tenido nenes pequeños.
y los que lo tienen. Cuando nos hemos metido en la casa de las muñecas, cuando nos arrodillamos a ver el mundo como ellos lo ven, entonces ahí conectamos con nuestros hijos. Ellos nos ven parte de su mundo cuando estamos jugando a la pelota empapados, sudados, transpirados como ellos. Y Jesús entró a nuestro mundo. Entonces estamos llamados a entrar al mundo del otro, a mudarnos a su sufrimiento, desastroso y sucio como sea. Cuando uno se muda al sufrimiento de la gente, eso es un shock para aquel que pensó que tenía que meterse en un edificio para conocer el Evangelio. A veces cuando miramos los problemas del mundo, yo sé que la tarea se nos hace abrumadora. Y decimos, bueno, es insignificante, ¿qué puedo hacer yo ante un problema tan abrumador? Si Rusia invade Ucrania, ¿qué podemos hacer desde acá? Si los incendios devastan la ciudad de Los Ángeles, ¿y nosotros qué podemos hacer si no somos bomberos? Y digo siempre, si nos sentimos abrumados ante la escala del problema, a veces no hacemos nada para resolverlo. Y como que hubiésemos pensado este fin de semana, ¿qué le vamos a llevar comida a esa gente? Y si perdieron todo. Sí, pero no comieron. Entonces lo colocamos a veces en un marco mental analítico. Y cuando analizamos demasiado, liquidamos la compasión. La cabeza se interpone en el camino del corazón. Entonces las objeciones lógicas obstaculizan las acciones compasivas. A veces hay que dar sin pensar. No podemos estar diciendo, y si se lo doy, se lo va a gastar en alcohol. A lo mejor sí se lo gasta en alcohol, o a lo mejor no. El camino más fácil es no dar. No, así como está, lo va a gastar en droga. El camino más fácil es no dar, es meter la cabeza para no dar. Y bueno, es que una ofrenda mía no va a salvar el África, no. Pero no tenemos que permitir que cuando el corazón hable, se interponga la mente en el camino. Lo que Dios quiere que hagamos es que sirvamos. Podemos dar sin amar. Hay mucha gente que da sin amar simplemente para deducir de impuestos. Pero no podemos amar sin dar. No podemos decir, yo amo a Dios y amo a mi prójimo, pero no doy. ¿Se puede dar sin amar? Sí. Hasta le puedes cocinar a tu marido que no soportas. Pero no puedes... No, es que aquí hay mujeres que no soportan a los maridos. Son para el otro servicio, para que les quede. Pero no se puede... no se puede amar sin dar. Y decimos, bueno, es que yo no puedo ayudar a todos. Yo tengo mis propios líos. Yo necesito solucionar primero lo mío. Y Dios no nos pide, a priori, que resolvamos los problemas de todo el mundo. No es conquistaremos el mundo, Pinky. No es resolver todos los problemas. Ni nos pide que primero resolvamos nuestros problemas. Porque si esperamos tener los medios para corregir todo lo malo que hay en la sociedad, o hasta haber resuelto nuestros propios problemas, nos vamos a pasar la vida esperando. Porque hoy tenemos problemas por estar soltero, mañana tenemos problemas por estar casado, pasado tenemos problemas por la suegra que va a durar bastante, después tendremos problemas con los hijos y después con los nietos. Nunca se van a ir los problemas. No se trata de a cuántas personas lleguemos, sino de que lleguemos a alguien, de amar a quien hace la fila en Starbucks. No tiene que ver con ser llamados a ser evangelistas, profetas, como nos enseñaron hace tiempo. Es que yo no tengo ese ministerio, decimos. Tiene que ver con una vida auténtica, real, que refleje a Jesús con quienes nos cruzamos todos los días. Tenemos que decir, a partir del lunes, a partir de hoy, yo tengo que ver con quién me cruzo todos los días. Decir, tengo que salir de esa burbuja egoísta, cerrando los ojos para no ver quiénes sufren. Hay alguien que está orbitando en nuestro mundo que tiene dentro una necesidad en la cual nosotros encajamos perfectamente, cóncavo y convexo. Hay gente que Dios permite que justo se mude al lado de tu casa. Y si ese vecino que está diciendo, me quiero mudar, porque ese indio no me saca la basura, y tiene un perro así, por algo te lo puso al lado Dios. No me va para allá, no la hora de salir para acá. Yo he escuchado hispanos diciendo, ay, lo peor que hay es vivir en un barrio de hispanos. ¿No te das cuenta que a donde vayas la vas a arruinar porque eres hispano? Yo he escuchado, estoy buscando un barrio gringo, porque aquí está lleno de mexicanos y no me gusta. ¿De dónde eres? De Guanajuato. Entonces, no manches. Sí. Y yo dice, no, te puse con gente de tu idioma, con gente que te entiende, porque esa es la persona con la cual tenemos un llamado.
Jesús contó en Mateo 25:34 que un día Dios nos va a separar en dos grupos, quienes les agradamos y quienes no. Otra frase que se usa mucho: esto no le agrada a Dios, y la usamos para hablar de la moda. Esa falda no le agrada a Dios, como que Dios está tomando las medidas de la falda de la gente. Esa música no le agrada a Dios. Esa manera de predicar no le agrada a Dios. Siempre estamos viendo qué le agrada y no le agrada, porque es como que hay de los que creen tener la receta de lo que le agrada y no le agrada a Dios. No aparece esa frase en el Nuevo Testamento hasta la parte en que el Señor dice: Él separará a los que le agradan y los que no. Y ahí dice qué es lo que determina que le agrademos y que no. Entonces el rey les dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y me dieron donde vivir, me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo, me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. No dijeron: algo habrás hecho, si está en la cárcel por algo es, que pague. Y los que le agradan al Señor, preguntarán: ¿cuándo te vimos hambriento, o te alimentamos, o estuviste sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o desnudo y te dimos ropa? ¿Cuándo te vimos enfermo o incluso en la cárcel? Y Jesús le contestará: les aseguro que cuando lo hicieron por uno de los pequeños, lo hicieron por mí. Si lo hicieron por ellos, lo hicieron por mí. Entonces, la manera en que tratamos a los pobres, pero a los que pasamos por alto, pero no solo a los que viven en otro país, sí, ya mandé dinero para los pobres, el que está a nuestro lado, en la luz del semáforo, eso es el mensaje. Y ese esfuerzo de ser el mensaje para los demás nos va a costar mucho dinero, mucho tiempo, casi todo nuestro orgullo. A veces no va a resistir sentido común, no va a resistir análisis, porque hay que darle a este si me parece que es un vago. Y hay que dar, uno no pierde nada con dar, es preferible equivocarse por dar que por egoísta. Quiero regalarte una historia real antes de despedirnos. Cierta vez un grupo juvenil decidió visitar una residencia local de ancianos. Y resulta que a Marcelo, que era un voluntario mal dispuesto de ese grupo juvenil, no le gustaban los asilos de ancianos. Él decía: no soporto a los viejos. Qué falacia, ¿no? Todos vamos a ser viejos, eventualmente. Así que la primera vez que fue, se apoyó sobre la pared trasera mientras que sus amigos celebraban una suerte de servicio. Se paró entre dos ancianos residentes que estaban en sillas de ruedas al fondo. Y cuando terminó la reunión, Marcelo estaba pensando en irse rápido, cuando alguien le tomó de la mano, uno de los de la silla de rueda. Entonces, sorprendido, miró hacia abajo y vio a un hombre muy anciano, muy frágil, obviamente en la silla de ruedas, insisto. Y a Marcelo no le quedó otra opción que sostener la mano del anciano, que, por cierto, tenía la boca abierta y no mostraba ninguna expresión. Marcelo no estaba seguro si este hombre oía, entendía o veía algo. Así que se inclinó y con voz baja le dijo: lo siento, pero tengo que irme. Pero voy a volver, lo prometo. El hombre apretó la mano de Marcelo y luego la soltó. Marcelo volvió al viernes siguiente con el grupo y pasaba lo mismo. Él se paraba en el fondo y el anciano le agarraba la mano hasta que Marcelo le decía: me tengo que ir. En la sexta visita comenzó el servicio, pero el anciano no había aparecido. No estaba ahí su silla de ruedas. Entonces, Marcelo le pregunta a una de las enfermeras dónde estaba y dijeron: está en la habitación 27, te vamos a llevar. Fue a la habitación, el anciano estaba en la cama con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Marcelo diría después que nunca vio hasta ese entonces a alguien muriéndose. Él sabía que no lo iba a volver a ver el próximo viernes a este señor. Tenía tanto para decirle, pero no le salían las palabras.
se quedó alrededor de 1 hora con el anciano y luego el director del grupo de jóvenes interrumpió para decirle nos vamos. Y Marcelo se puso de pie, apretó la mano del anciano por última vez y le dijo, lo siento, me tengo que ir. Y cuando sale, una mujer que estaba parada en la puerta casi lo atropella. Y ella le dice, estaba esperando para verte. Yo soy la nieta de Antonio. ¿Sabes que se está muriendo, no? Y dice, sí, me doy cuenta. Bueno, dice, yo quería conocerte, dice ella. Porque cuando los médicos dijeron que se estaba muriendo, vine inmediatamente. Dijeron que mi abuelo no podía hablar, pero ha estado hablando conmigo. No mucho, pero anoche se despertó, me miró a los ojos y me dijo, por favor, niña, si lo ves a Jesús, dile adiós de mi parte. Y se recostó y cerró los ojos. Me tomó por sorpresa, dice la muchacha, y cuando recuperé la compostura, susurré, abuelo, no hace falta que yo le diga adiós a Jesús de tu parte, porque tú vas a estar con él dentro de poco. Vas a poder saludarlo personalmente. Y mi abuelo, dice la muchacha, luchó para abrir los ojos otra vez, pero esta vez su rostro estaba iluminado y dijo con tanta claridad como yo te hablo ahora, Marcelo, sí, ya lo sé, pero Jesús viene a verme todos los viernes, se para al lado de mi silla, me toma la mano y quizá ahora no sepa que me he ido. Y dice, mi abuelo después de decir eso cerró los ojos y no ha vuelto a hablar desde entonces. Yo le dije a la enfermera lo que me había dicho y ella me contó que tú eres el que viene todos los viernes y tomas la mano de mi abuelito. Entonces yo quería darte las gracias por él, por mí. Y bueno, nunca pensé que Jesús fuera como tú, con tatuajes raros, aretes en las orejas. Pero quiero decirte que Jesús debe estar muy feliz de que te hayan confundido con él. Antonio falleció en paz a la mañana siguiente. Y desde que escuché esta historia, no he dejado de pensar que si un voluntario mal dispuesto como Marcelo, que de hecho confesó más de una vez que detestaba a los viejos, si alguien como él puede ser confundido con Jesús, quizá nosotros también tengamos la oportunidad de ser confundidos con él. Si prestamos atención para ver a Jesús, él va a aparecer delante de nuestros ojos día tras día, bajo el disfraz de gente que no puede devolvernos ni el más pequeño favor. Jesús se va a disfrazar de gente tatuada, de gente con aretes, con los pelos parados, dark. Y Dios no nos pide que hagamos algo grandioso para el que prediquemos a las naciones. Nos pide que amemos al que tenemos delante. Nosotros decimos, bueno, no estuvimos en el Edén, sin embargo heredamos la culpa. Pero tenemos que recordar que tampoco estuvimos en el Calvario y sin embargo heredamos la gracia. Y tenemos que estar atentos para ver a Jesús de incógnito y dar esa gracia. ¿Sí? Tenemos que dar esa gracia a donde la encontremos. Eso es el evangelio simple, dar gracia. No importa que del otro lado diga, estás predicando, Dante, un evangelio liberal, facilista. Es un evangelio sencillo, ligero de carga, de yugo fácil. Bienvenido al evangelio simple. Bienvenido al verdadero Jesús de los evangelios. Bienvenidos al reino donde Jesús no está allá lejano en el cielo, sino que es muy posible que desayune todas las mañanas en el Starbucks de tu esquina. Ese es nuestro evangelio, ese es nuestro Jesús, esa es la gracia. Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. ¡Aleluya! Cuando te pongas de pie, dale un aplauso grande para sellar esta palabra y decir, Señor, recibo esta palabra. Recibo, aleluya, bendito eres. Más, vamos, celebra al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Qué ves? Levanta tus manos al cielo conmigo, por favor. Si puede, levanta tu mano conmigo y dile, Señor, vamos a orar juntos y pedirle que el Señor nos abra los ojos para ver a quienes tenemos cerca, a quienes tenemos al lado. Hay gente que nos necesita, hay gente que solo quiere un abrazo, no prejuzgamiento. Levanta la mano y dile, Señor, yo soy aquel que quiere decir, envíame, heme aquí, envíame donde sea. Ha llegado un momento en que Dios dice, yo necesito que te involucres, que te metas, que abraces, que apapaches, que acompañes.
Ama, ama, ama al que tienes cerca, ama, ama. Ese es el evangelio. Por eso nos conocerán, por cómo nos amamos los unos a los otros. Ni habló de denominación, ni de doctrina, ni de música, ni de retórica. Habla, por eso os conocerán, por la manera en que se aman los unos a los otros. De manera que digan, es sobrenatural. Esto no existe. Esto es de otro mundo. Esta manera de amar es extraterrestre. No existe en este planeta. ¿Por qué aman? ¿Por qué si no reciben nada a cambio? Y ese escándalo del amor, esa escandalosa gracia nos hará diferente. Y yo estoy orando para que este sea el año donde River empiece a diseminarse por los rincones del mundo, que vaya a las 4 esquinas del mundo y conmueva a la gente que necesita abrazo, que necesita amor. Vamos, comienza a cantar, comienza a elevar un cántico nuevo, una oración. Levanta tus manos, los que tengan el bautismo del Espíritu, suelten lenguas para interceder como conviene. Los que no, solo clamen a Dios, digan, Señor, esta es la mañana, tarde o noche en que tú estás hablando conmigo. Y estás abriendo mis ojos para ver quiénes sufren. Y vecinos y gente con la que yo pernocto y la que almuerzo y con la que ceno y con la que desayuno. Es la presencia del Espíritu tocando. Es la presencia del Espíritu tocando. Padre, doble porción de tu Espíritu. Vamos, vamos, vamos. Levanta la mano y comienza a clamar conmigo. Ahora dile, Señor, recibo esta palabra. River, recibe esta palabra. A la gente de otras partes del mundo, reciban esta palabra y diga, Señor, yo sé que hay una nueva asignación a partir de ahora. Y una carga que no hubo antes venga sobre tu vida. Una carga que no estuvo nunca en tu mente ni en tu corazón, caiga ahora sobre ti. Incluso aquello que hemos predicado masivamente y nos hemos olvidado torpemente de las almas, de las historias reales, de las vidas reales. Señor, regálanos otra vez esa empatía, tráenos esa convicción por los perdidos. Oramos por todos los que están sufriendo ahora, por los que están solos, por los que están sin hogar, por los que están sin casas, por los que están atravesando divorcios, crisis, por los que están saliendo de abortos, por los que están en clínicas sufriendo, internados en nosocomios, en hospitales. Pero no solo oramos, sino decimos, Señor, envíanos allí. Hay gente aquí que tiene una tarea en algún hospital. Hay gente que tiene una tarea aquí en algún sitio de trabajo. Allí es donde yo te puse. Eres mi agente infiltrado. Eres, dice el Señor, la persona destinada para esas personas que te rodean. Eres destinado con propósito. Señor, esta mañana he transmitido lo que creo me has dicho que diga. No he omitido, no he agregado lo que creo es tu revelación. Pero yo te pido ahora que tu Espíritu traiga esa convicción que yo no puedo traer. Sea tu Espíritu Santo el que traiga la carga que yo no puedo generar. He hablado al intelecto, pero sé que hablas a los tuétanos, al corazón, a lo más profundo. Vamos, 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 mantén la mano en alto y dile, Señor, recibo esto ahora. Los que están en sus hogares, los que dicen, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Los que confiesan con su boca y corazón de que el Señor los salva. Los que se reconcilian con el Señor, los que ahora dicen, sabes, el Señor está trayendo convicción en mi vida. Necesito saber, necesito ver. He pasado por alto a gente necesitada. Perdónanos, Dios, por la insensibilidad. Perdóname, Dios, por haber sido tan canalla en tantas ocasiones. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes a ver a la gente. Amar a los perdidos sin juzgar. Sin condenar, dando la gracia que heredamos en el Calvario, sin haber estado ahí. ¡Uy! Más, presencia del Espíritu. Presencia del Espíritu, sopla. Oh, la gloria de tu Espíritu, más. Oh, dulce Espíritu, dulce caballero, gentil paloma del Espíritu. Padre, renuévanos más. Es una mezcla de vergüenza, de culpa. Pero quiero que te vayas de aquí esta mañana diciendo, Señor, yo necesito ver, necesito conectarme con lo básico del Evangelio, con los
con la esencia, con el alma mater del Evangelio. Estábamos en este negocio por la gente, por la gente. Y si no amamos a la gente y no amamos a las almas, habrá sido en vano, habremos perdido domingos enteros aquí o en la iglesia donde te congregas. Ora maiso. Habrá esta mañana o esta tarde o esta noche, porque sé que me miran en diferentes usos horarios, personas que digan: Señor, yo pongo mi vida ahora a los pies de la cruz, para que me uses, para que me envíes, para que me muestres, me abra los ojos y veas y pueda ver los perdidos. Hay un sitio que el Señor te colocó en gente difícil, entre gente compleja, pero no hay otro que va a ir. Incluso hay muchos que no entrarían nunca a uno de estos edificios, ni a una basílica, ni a un templo, ni a una mezquita. Y tú eres el enviado, eres el troyano, el que se meterá dentro de esas vidas para transformarlas. Habrá alguien que diga: Señor, yo quiero ser esa persona, quiero que me uses este año. Vamos, levanta la mano una vez más, dile: Señor, yo soy esa persona, úsame. ¡Uy! Más. Presencia del Espíritu. Sopla Dios. Imprime una carga. Doble porción del Espíritu sobre ellos. Señor, comenzamos el año recibiendo este ADN, recibiendo esta inyección de la visión clara, sabiendo que somos destinados con propósito para predicar, para cambiar, para transformar vidas. Úsanos, bendícenos, tócanos con una doble porción de tu Espíritu. Señor, bendigo a tu pueblo, a estos tus hijos. Bendigo la entrada, la salida, el acostarse, el levantarse, haya vientos a favor. Bendigo todo lo que ellos sueñen, lo que piensen, el fruto del trabajo, el fruto del esfuerzo. Los bendiga Dios en el campo, en la ciudad. Bendice la arteza de amasar de cada uno, las herramientas de trabajo. Bendiga Dios los graneros. Bendiga Dios el fruto. Bendiga Dios los hijos y los hijos de los hijos de los que estamos aquí. Sea este un año de bendición. Sea el 2025 un año de sueños cumplidos, de llamados confirmados, de gente diseminada y metida en todos los rincones de la sociedad. Señor, los enviamos a lugares peligrosos, los enviamos comisionados para predicar, para liberar enfermos, para liberar cautivos, para reprender demonios. Envíanos a los rincones de la sociedad como la iglesia primitiva. Señor, venga lo que venga, sople lo que sople, haya catástrofe o guerra o rumores de guerra, seremos agentes enviados entre los necesitamos. Es promesa. Nos comprometemos a servirte, a ser parte de este escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Lo creemos, lo declaramos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Seamos bendecidos. Seamos bendecidos para bendecir. Alguien tiene que aplaudir y celebrar. Más que eso, ¿lo creemos, sí o no? Iglesia, bendecidos para bendecir. Hasta el domingo que viene. Dios te guarde, Dios te bendiga y te llene de gracia.